Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Bueno, para nosotros es un gusto que junto con la Oficina de Turismo de Cuba, en España, pues podamos presentarle un poco todas las novedades de Cuba, ¿no? Es decir, un poco, esto va a ser una serie de tres webinars. El primero lo vamos a enfocar en general a lo que son los destinos turísticos de Cuba, agrupados por diferentes temáticas y luego un poco las peculiaridades de Cuba en su operación turística en sí. Bueno, Fly for Vacations, luego un poco les situaré en lo que somos la empresa. Vamos a primero empezar un poco por el destino, ¿no? Cuando se descarguen la presentación, aquí es mejor que no lo pongamos, pero pinchando en la imagen van a poder ver lo que es la campaña oficial de turismo de Cuba para este año. Es un vídeo muy interesante, muy bonito, que refleja muy bien en diferentes temáticas lo que es Cuba a día de hoy. Podemos empezar hablando un poco por lo que son las ciudades del país. Es decir, realmente lo que es el mercado de España, uno de los principales atractivos del país son las ciudades de Cuba por su historia, por su gente, por sus poblaciones, por la riqueza cultural que tiene, por el arte, la música. Y vamos a agrupar un poco las 6 principales ciudades, que esto es un criterio absolutamente nuestro, no es ningún criterio oficial, pero por nuestra experiencia de venta y bueno, por lo que es el país, son las 6 ciudades que más se trabajan a día de hoy. Como saben, Cuba tiene 7 villas fundadas. 7 villas fundadas quiere decir que son las 7 primeras villas fundacionales bueno, valga la redundancia, fundaron los españoles cuando llegaron a Cuba en 1492. Y son 7, de las 7, 5 son principales. Otras 2 son secundarias, por las que son zonas de paso y demás, y no se consideran tanto ciudades en sí turísticas a día de hoy. En un orden cronológico, que no es el orden precisamente que se ve en la presentación, ¿no? Pero bueno, en un orden cronológico está Baracoa, que fue por donde se descubrió a Cuba. Es donde único se conserva a día de hoy una cruz de Parra. Una cruz de Parra. Tiene una disyuntiva ahí entre Holguín y la zona de Bariay, porque unos dicen que fue por un lado, otros dicen que fue por el otro, pero la realidad es que Baracoa es históricamente la que se considera a día de hoy por donde se descubrió América, en 1511. Luego hubo un impasse de un par de años, está Bayamo, que su nombre primero fue San Salvador de Bayamo, que es una zona de paso entre Santiago y Camagüey. Sí, Bayamo también tiene una importancia histórica más allá de lo que son las villas fundacionales, porque fue donde se declaró la primera guerra de independencia de Cuba en 1868. Es una zona de paso muy bonita, siempre recomendamos en la ruta entre Camagüey y Santiago de Cuba hacer una parada técnica ahí. Luego tenemos en un año tres villas. Trinidad, la Santísima Trinidad, que bueno, es uno de los iconos mega preciosos de Cuba. Santi Espíritu, que también es una ciudad de paso, es la otra ciudad de paso entre Trinidad y Camagüey, sea en un sentido o en el otro, siempre se hace una parada y realmente cada día más se renueva lo que es el centro histórico de Santi Espíritu y vale la pena parar. Y Camagüey. Sí, Camagüey para nosotros es una cosa es una ciudad que estamos potenciando muchísimo. Para mí es la gran desconocida, es una ciudad con una riqueza cultural impresionante, es la cuna de toda la cerámica cubana y, bueno, y cuna de muy buenos artistas plásticos en general. En 1515, Santiago de Cuba, y por último, la villa de San Cristóbal de La Habana, que tuvo un primer intento de fundación, pero la fecha definitiva se considera en 1519, 16 de noviembre de 1519, y este año, en muy poco tiempo, está cumpliendo su 500 aniversario. Entonces, esto en general son las villas fundacionales. Y luego hay otra ciudad, que es la ciudad de Cienfuegos, es una ciudad mucho más moderna, por decirlo de alguna manera, ya es siglo de finales del 17, 18, que es la ciudad de Cienfuegos. Pero una ciudad con mar, una de las bahías más bonitas del país y con una historia muy interesante también.
pasamos un poco a lo que son las zonas de playas y cayos de Cuba. Así que saben que siempre, pues intentamos, bueno, el cliente español sobre todo, siempre pide 80%, probablemente recorridos, play and drive, ciudades, pero terminar en alguno de los puntos de playa dependiendo de por dónde sea la ruta que haya entrado. Tenemos Varadero, bueno, el que todos más que conocemos. Todos los sitios de playa son accesibles por carretera, excepto Cayo Largo del Sur. Sí, Cayo Largo del Sur es el único que está en el sur, en el Mar Caribe. El resto de las playas todas son de la costa norte, de la costa atlántica. Bueno, lo que son los cayos, tenemos accesibilidad a los cayos principales desde Villa Clara, desde Ciego de Ávila. Desde Ciego de Ávila es lo que se considera Jardines del Rey, donde se engloban Cayo Coco, Cayo Guillermo, y ahora un tercer cayo que se empieza a explotar dentro de muy poco con un Hotel Valentín, que es una de las novedades del país, que es el Valentín Cayo Cruz. Luego tenemos hacia lo que es la zona oriente, ya en Holguín, Guardalavaca y Cayo Saetía, y en Camagüey, Santa Lucía. Santa Lucía también, dentro de muy poco, tiene una oferta muy renovada, hoteles nuevos. Es una playa muy interesante. La hotelería a día de hoy no es la mejor y por eso probablemente sea de las menos explotadas, pero en el plan 2019-2020 ya se empieza la apertura de 2 nuevos hoteles. Otra temática que es muy explotada y realmente muy interesante, cada día coge más fuerza porque la infraestructura se está preparando cada vez más para ello, es el turismo de naturaleza. Tenemos, yendo de occidente a oriente, Pinar del Río, las zonas de Viñales, las terrazas, que todo eso se engloba dentro de lo que es la cordillera de la Sierra de Rosario y Guamuaya. Matanzas, donde particularmente es la península de Zapata, donde están una de las cocodrileras más importantes del país, está la reproducción de la aldea taína de Guamá, se hacen unos recorridos por los manglares, que es, bueno, un ecosistema muy en peligro de extinción a día de hoy. Se puede hacer catch and fly de las pescas. Se puede hacer caminatas, hacemos unas caminatas súper interesantes por toda la ciénaga. Bueno, buceo, espeleología, es decir, buceo de espeleología también. Es una zona muy interesante también para hacer buceo en terrazas, porque desde que entras en el agua, si no necesitas coger un barco para llegar a gran profundidad, porque la primera terraza de la plataforma insular está a 250 metros de la orilla, y es decir, en la primera terraza llegas casi de estar a una profundidad de 8 o 12 metros a tener 300 metros de profundidad, y se hacen buceos de pared espectaculares. Luego tenemos la zona de Santi Espíritu, que bueno, más o menos está paralela con la zona de Cienfuegos y todo es una gran zona que es la Sierra del Escambray. Una parte pertenece a Cienfuegos y la otra parte pertenece a Santi Espíritu. Por la parte de Cienfuegos tenemos el Nicho, que es un gran salto de agua, el más caudaloso, y desde la parte de Santi Espíritu tenemos el acceso desde Trinidad a lo que es la zona de Topes de Collantes, es decir, el Parque Nacional Topes de Collantes, Parque Nacional Cubano y la zona de Banao Sabinal, ya más hacia Santi Espíritu, dejando Trinidad. Más hacia el oriente está en Santiago de Cuba, la reserva de la biosfera de Baconao, y luego tenemos Baracoa en Guantánamo. Y bueno, nos falta uno que no lo he escrito aquí, pero también muy bonito, en la Sierra de Cubitas, en Camagüey. Así que más o menos dentro de toda la geografía cubana se pueden combinar diferentes temáticas haciendo más o menos hincapié, depende de lo que el cliente quiera. Ahora pasamos un poco a lo que somos nosotros, ¿no? Es decir, Fly for Vacations nació en 2005, es una empresa receptiva cubana, es un DMC. De nuestra representación en Cuba, saben que todas las empresas que operen con el país tienen que tener una representación allí, la nuestra es Cuba Tour, y por supuesto estamos inscritos en la Cámara de Comercio sin ningún problema.
tenemos una oficina en La Habana también, que está en el Hotel Comodoro. Y es bueno, por supuesto, quien hace toda nuestra operativa y las personas de asistencia, el cliente 24 horas. Luego hablaremos un poco de nuestra operativa. Un poco los servicios generales. En la siguiente presentación, dentro de 15 días, pues hablaremos un poco más particular de cada una de nuestras cosas, ¿no? Y de una diferencia operacional. Pero bueno, ahora en general, nosotros damos servicios, todos los servicios que en Cuba pueden ser posibles dar. Es decir, desde eventos, la renta de coche, que es una de nuestras principales fortalezas. A día de hoy somos en España la empresa que más coches a riesgo en diferentes categorías y con todas las rentadoras del país tenemos. Sí, tenemos bueno, un número que mejor ni pronunciar de coches mensuales en renta, en todas las categorías, económicos, mecánicos, cada una de ellas con medios automáticos, medios altos, vanes, todas. Luego, por supuesto, vuelos internacionales y domésticos. Los vuelos domésticos, quien más o menos opera Cuba saben que es como la odisea del espacio. Pues tenemos también las cosas. Traslados dentro del país, de todo tipo. Circuitos turísticos, por supuesto. Seguros médicos, que es obligatorio desde el año 2010. Dos requisitos fundamentales, imprescindibles y obligatorios. Seguros médicos y visados. Son obligatorios para todo cliente que entra al país. Paquetes turísticos, hoteles y, por supuesto, casas particulares. Es decir, toda la gama de productos y servicios que se puede ofrecer en Cuba a día de hoy. En cuanto a los vuelos, pues trabajamos con todas las compañías principales que operan en el país. Air Europa, Evelot, Air France, KLM, Cubana e Iberia. Y luego todo el resto de combinaciones que sabemos que a día de hoy intentamos buscar los billetes más económicos para que realmente no encarezcan un programa de viaje y el cliente pueda, el presupuesto que tiene, disfrutarlo mucho más en el destino. Visados y seguros médicos, los dos requisitos imprescindibles que tenemos. La emisión de los visados es muy sencilla, sencillamente necesitamos el pasaporte del cliente y nada más. Lo emitimos en el mismo día, 24 horas para que le llegue al cliente y nada más. Nuestro partner en Cuba, como les comentaba, tenemos nuestra oficina propia en La Habana, en el Hotel Comodoro. Ofrecemos asistencia 24 horas, todo el rato, todo el tiempo a los clientes. Y bueno, tenemos clientes que nos llaman hasta para saber a dónde van a cenar una noche. En cuanto a la renta de coches, pues minivanes, económicos mecánicos, económicos automáticos, medios mecánicos, medios automáticos, lujo, Premium Plus, lo que queramos. Trabajamos con Transtour, con Cubatur, con Cubacar, con Rex y con Habana Autos. Cada uno de ellos tenemos una categoría de coches en riesgo y bueno, podemos decir que realmente podemos garantizar casi todos los coches que nos piden. Evidentemente, dentro de lo que es una disponibilidad en el país, sabemos que el parque de autos en Cuba es un poco precario. Siempre hay que tener open mind, es decir, mente muy abierta, saber que estamos en Cuba y no en Europa, y bueno, y con la mentalidad de disfrutar, porque evidentemente nos pueden dar un coche rayado, un coche que le falte alguna cosa, pero eso es inevitable. Bueno, lo que comentaba, trabajábamos con cupos 100% garantizados. El tercer webinar de esta serie pues es todo el funcionamiento de nuestra web en la que se pueden dar de alta y directamente toda la disponibilidad que ustedes vean en la web es cupo 100% garantizado. La pueden coger, lo pueden cobrar, no hay ningún problema. Eso mi compañera dentro de un mes les explicará. En cuanto a la forma de trabajar Cuba, es decir, nosotros podemos hacer desde un servicio, es decir, el servicio más mínimo, me piden un traslado, se hace un traslado, me piden un programa, se hace un programa, ya sea en Fly and Drive, ya sea en un coche rentado con un chofer, ya sea en un coche americano con chofer, que por supuesto tiene que ser americano, tiene que ser con chofer porque los coches americanos, que son lo que llamamos los coches vintage,
no se pueden rentar para que conduzca ningún cliente. Sí, son propiedad de cada uno de sus choferes que están en una especie de asociación cooperativa que pueden dar servicio del turismo, pero tienen que ser ellos los que conducen. Además que no son coches fáciles de conducir, tienen muchos inventos mecánicos y solo sus dueños los entienden. Pero también damos esa opción, es decir, de hacer un fly and drive en Vintage Car con un chofer, con su chofer, ¿no? Bueno, luego siempre pedimos, por supuesto, en aras de un poco hacer un presupuesto lo más ajustado posible a lo que pide el cliente, pues cantidad de personas, tipo de alojamientos deseados. Intentamos explicarle a la gente lo que es la diferencia de las casas privadas, que luego hablaremos después, que a día de hoy es una apuesta muy segura con las casas que nosotros trabajamos, porque hay de todo en el mercado, y que dan una calidad de servicio importante, ¿no? Que hay clientes que no les convence, pues cualquier tipo de hotel, no pasa nada. Si quieren conducir o no, si quieren guías locales en determinados puntos, somos muchos de trabajar. Por ejemplo, un cliente que me dice, yo quiero ir a mi aire, solo quiero el alojamiento, un vuelo, un seguro, no sé qué. Pues le decimos, ok, ¿quieres un guía en La Habana para una visita a La Habana? ¿Quieres un guía para una visita en Cienfuegos? ¿Quieres un guía para una visita en Trinidad? Si no es que vayas todo el rato con un guía, que estés todo el rato con una persona, pero sí que para hacer un primer acercamiento en una ciudad que no se conoce, pues se puede hacer de esa manera. Eso es lo que queráis. Si quieren estancia en playa al final o no, si quieren más estancias en zonas de montaña, de naturaleza, como puede ser Viñales, ya sé. Si quieren incluir comidas o no, hay restaurantes en La Habana que sabemos que son dificilísimos de reservar, porque son míticos, como La Guarida o otros, o San Cristóbal de La Habana y demás. Y bueno, nosotros, por la relación que tenemos con ellos, por un volumen de trabajo que trabajamos importante, pues siempre más o menos logramos confirmarlo. En ese caso, tenemos dos opciones, o menús que trabajamos con ellos, o sencillamente que el cliente nos diga, quiero hacer la reserva y yo pago según consumo. En ese caso, nosotros no cobramos absolutamente nada, eso se le hace con un valor añadido al cliente y confirmamos su reserva y así puede ir. Luego tenemos, por supuesto, los circuitos más estandarizados, porque tenemos para todo tipo de clientes. Si tenemos circuitos más estandarizados, que pueden ser los más regulares de Cubatur o Cubanacán, siempre terminando con estancia en playa. Aunque sean circuitos más regulares, intentamos dentro de lo posible, porque hay veces que no los permiten, otras veces no, eso no depende tanto de nosotros, los alojamientos de estos circuitos regulares son normalmente en hoteles de categoría más básica, incluso en la opción superior son categorías más o menos básicas, y fuera de los centros históricos. Entonces nosotros lo que casi siempre pedimos es que por favor nos liberen esos alojamientos y le dejen a los clientes poner nuestros alojamientos, ya sea en casa, ya sea en otros hoteles, y que de esa manera, si estás una noche en una ciudad importante, pues que puedas disfrutar la noche de esa ciudad y no que tengas que estar a 15 kilómetros, que al final no haces nada, te quedas ahí y te pierdes la mitad del entretenimiento, ¿no? Bueno, pues eso, circuitos, todos los que hay en el mercado, con todos los operadores oficiales a día de hoy, los podemos trabajar. En cuanto a las excursiones, trabajamos dos tipos de excursiones, es decir, tres tipos de excursiones realmente. Lo que son las excursiones oficiales de todos los receptivos cubanos, en regular, todas las que se ofrecen en privado, y luego las excursiones que se hacen de privados. Si saben que hay una iniciativa en Cuba, una iniciativa privada de hace unos años para acá importante, con licencias que se han dado y demás. Y bueno, pues hay guías, hay como en Camagüey una asociación que se llama Camagüax, que es como una agencia de viaje receptiva local maravillosa. Y bueno, pues tienen recorridos que no se ofrecen de ninguna otra manera, porque son personas de allí, son gente que conoce su provincia como nadie, y bueno, tenemos circuitos, excursiones de mediodía y de día entero para hacer lo que querramos en Camagüey. En Camagüey, en Viñales, tenemos desde recorridos a caballo por el Valle del Silencio, tenemos
Para personas que no quieren montar caballo se puede hacer en bicicleta, se puede hacer en carretas de caballo. Para hacer en bicicleta también tenemos por todo el país, eso lo hablaremos dentro de 2 semanas. Pero bueno, un poco estas son algunas de las ideas para que se puedan hacerse una perspectiva de todo lo que logramos abarcar. Luego tenemos 2 vertientes, que es lo del turismo especializado, donde un enfoque principal es el tema del buceo y el otro es el turismo de naturaleza en sí. Sí, dentro de lo que es el turismo de naturaleza con Ecotour, pues tenemos la oferta en todas las provincias de todas sus variantes para hacer alojamientos en hacienda, para hacer alojamiento en casas de campaña, ya sea en la Sierra de Rosario, en la zona de Banao Sabinal, en más zonas hacia Oriente. Los jeep safari, que son muy interesantes, se hacen desde 1 hasta 3 clientes por jeep, a Topes de Collante, desde Varadero, desde Cienfuegos, desde muchos sitios. Y los programas de buceo. Dentro de los programas de buceo, pues por supuesto tenemos los puntos de buceo identificados dentro del país: María la Gorda, Varadero, Cayo Santa María, Santa Lucía, Cayo Lago, Guarda la Vaca y Jardines de la Reina, con los programas de vida a bordo, que es un tema, bueno, que desde muchos años se viene trabajando. Hay que reservarlo con un tiempo importante de antelación, porque la vida a bordo es una capacidad muy limitada, pero por supuesto para quien sea especialista en este tema, pues es una maravilla. Buen buceo en Cuba hay en prácticamente todos los lugares. En Varadero hay, para mí no es recomendable, pero desde cualquier zona del occidente del país, ya sea María la Gorda, Cabo San Antonio, Cayo Levisa, bueno, en toda lo que es la zona del occidente es maravilloso. Por supuesto, Cayo Largo del Sur, de los mejores, y Jardines de la Reina. Otra vertiente interesante que hacemos son todos los temas de turismo cultural con Paradiso. Sí, Paradiso es la agencia cubana de turismo cultural, y con ellos pues participamos en todos los eventos importantes dentro de la cultura cubana. La Bienal de La Habana, que se hace cada 2 años, el año que viene otra vez tenemos, son los años pares. Con los viernes Hemingway, cada año en junio, la Fiesta del Caribe, Fiesta del Fuego, que son en Santiago de Cuba, el Festival Jazz Plaza, que es uno de los más solicitados, siempre en diciembre, enero, más o menos en los últimos años lo han movido un poquito. Bailar a lo cubano, que tiene 2 o 3 ediciones al año, una en Varadero o una en La Habana. A veces se hace una para gente más joven, pero bueno, normalmente Bailar a lo cubano es en noviembre, el de Varadero es en febrero. Entonces, más o menos, pues hay las 2 mitades del año, ¿no? Rumba cubana. Y este año, por el 500 aniversario de la ciudad, pues se hizo un programa especial que es Maravillosa Habana, donde se hace una cena arriba del Gran Teatro de La Habana, que ahora es el Teatro Alicia Alonso, y tiene determinadas pinceladas muy diferenciales dentro de lo que es la cultura. Hay un encuentro con el Ballet Nacional de Cuba, cosas así. Y otro tema que es el circuito en familia, pero enfocado desde la parte cultural terminando en playa. Sobre los traslados, como les comentaba, pues tenemos las 3 principales formas de moverse dentro de Cuba. Ahora mismo, pues ya saben que estamos en una situación con el combustible un poco complicada, pasajera, todo pasa. Y bueno, las 3 principales oficiales son los traslados colectivos, que son los traslados regulares, punto a punto, con más pasajeros, se va recogiendo por los hoteles y demás. Luego los traslados privados, ahí podemos hacer lo que querramos, de la manera que querramos. Y los traslados interhotel, que es un sistema que se llama Conectando Cuba, que se hace de un hotel a otro hotel, y es similar al sistema de Costa Rica, el Interhotel de Costa Rica, similar a un sistema que también hay en Perú. Es decir, un poco esa es la idea de los interhoteles.
Luego llegamos a un punto que a nosotros en la empresa nos gusta mucho y en general en el mercado de España, pues evidentemente es una de las cosas que más a día de hoy está funcionando. Primero, por una sencilla razón, que es abaratamiento de costes, y segundo, porque la calidad de estos alojamientos, sinceramente, prácticamente no tienen comparación a día de hoy en el país. Es cierto que Cuba ha invertido mucho en el tema de la infraestructura hotelera. Ahora luego hablaremos de determinadas novedades en cuanto a cadenas que han entrado en el país y tal. Pero para mí la gran ventaja actualmente son las casas privadas. Las casas privadas, diferente a lo que surgió en los años 90, después del periodo especial, para que las familias pudieran tener una fuente de ingreso y demás, a día de hoy es los principales alojamientos del país. Si trabajamos con alojamientos privados en toda Cuba. Es decir, por muy pequeña que sea la población, trabajamos con alojamientos privados ahí. Sencillamente yo he puesto aquí los principales ciudades, los principales puntos, pero trabajamos en todos donde hay. Una cosa importante, en ningún sitio de playa, excepto Varadero, hay casas privadas, porque todos los sitios de playa son sin población cubana. Entonces, ninguno de los cayos tiene este tipo de alojamiento. Ni ninguno de los cayos, ni Cayo Levisa, ni ninguno de los cayos del norte, ni Cayo Largo, por supuesto, ni la zona de María Lagotti y demás. Es decir, el único que tiene casas es Varadero. El resto no. El resto todo es un sistema todo incluido. Ahora empiezan a surgir algunos hoteles en otro tipo de régimen, pero al final todos sabemos que cuando se va a playa, el cliente pide todo incluido. Bueno, en La Habana trabajamos en todas las zonas de la ciudad, en el centro histórico, y desde todas las categorías de precios. Y trabajamos con habitaciones más económicas y lujo, muy lujo. Si estamos hablando de habitaciones de 250, 300 euros la noche. Tenemos de todo tipo de alojamientos, desde 40 euros hasta lo que queramos. En La Habana, en Viñales. Viñales sabemos que prácticamente toda la población tiene casas de alquiler, unas más bonitas, unas más exclusivas. Trabajamos con algunas casas que están dentro de los propios mogotes, es decir, prácticamente en el centro de la naturaleza, como esa que ven ahí, que se llama Mogote Arte, que además su dueño es un artista plástico y la casita por dentro es una maravilla. Son 3 habitaciones que son cosas que cuando se cogen con tiempo, todos estos alojamientos se pueden rentar solo una habitación o el alojamiento entero. Y fluctúan desde, por ejemplo, este de La Habana que está en la foto, es casa vieja y son 12 habitaciones. Al final es como cualquier hotel boutique pequeño del país, ¿no? Desde cualquier lugar del mundo. En Varadero, pues esto es Casa Menocal, que tiene salida directa a la playa, es uno de las pocas casas y de los pocos sitios que se pueden encontrar así. En Trinidad, pues lo mismo, particularmente esta que está en la foto es Casa Lola. En Casa Lola, pues tenemos 15 habitaciones. Y Trinidad es un punto muy peculiar porque hoteles como hoteles oficiales, está el Iberostar Trinidad, que es un hotel extremadamente caro, es decir, brutalmente caro, y otros 2, La Ronda de Calesa y Mesón del Regidor, que son caros, pequeños, el desayuno es malo. Entonces, intentamos que siempre redireccionar a casa a los clientes, porque los propietarios saben que esa es su forma de vida, saben que ese es su único ingreso y además se desviven y se mueren porque todo funcione absolutamente bien. Son gente extremadamente amable, gente que siempre ayudan al cliente, que están 24 horas asistiendo para lo que sea necesario. Y bueno, se puede contar con ellos para lo que necesitemos. En Cienfuegos, pues trabajamos con casas en el centro histórico y con casas hacia la zona de Punta Gorda, que es uno de los principales atractivos de la ciudad de Cienfuegos. Tienen su salida directa a la bahía. Bueno, son maravillosas. En Camagüey, pues lo mismo, trabajamos con casas en todo el centro histórico de la ciudad. Camagüey es una población con alojamientos muy bonitos, pequeños. A veces cuesta trabajo encontrar dentro de los hoteles oficiales, que estos también son muy bonitos, los hoteles con encanto que le llamamos, y bueno, nos vamos a las casas entonces. Y por supuesto trabajamos con absolutamente todos los hoteles del país. Sí, trabajamos con todas las cadenas, trabajamos con todos los tipos de alojamiento, desde los más económicos hasta los más caros, cadenas nacionales, cadenas internacionales, lo que queramos.
bueno, un poco diferentes marcas. Y bueno, esta es nuestra web. También quería comentarle un poco lo del tema de la operativa en sí del país, que tenemos vuelos diarios, muchos, a lo que es La Habana, pero solo un vuelo a la semana a Santiago de Cuba, que son los martes y son los vuelos de Cubana de Aviación. Es decir, un vuelo de Cubana de Aviación que hace una escala en Santiago, deja pasajeros y sigue hacia La Habana. De esta manera, es decir, entrando por Santiago, la ventaja importante es que muchos clientes que quieren hacer fly and drive o circuitos que empiezan en el oriente pueden hacer todo el recorrido en una sola dirección sin tener que coger un vuelo interno, que se agradece por costes y por operatividad, porque muchas veces los vuelos internos se cancelan y entonces los mandan por carretera. Mandar por carretera un vuelo interno es perder 14 horas, 12 horas en una carretera y al final un cliente siempre está incómodo. Se le devuelve el dinero, es cierto, pero el tiempo perdido no se recupera. Entonces, bueno, eso es un poco lo que es en general. En cuanto a novedades, este año tenemos unas novedades interesantes en cadenas y aperturas hoteleras. Se termina el hotel que está en Prado y Malecón, un hotel que lleva muchos años construyéndose, y va a ser de la cadena Cor, entra bajo la marca So, es un hotel diseñado por Agatha Ruiz de la Praga. La verdad es que ha quedado espectacular, es un hotel de mega lujo y bueno, se llama así, Accor So, Prado y Malecón. Justo frente a este está el recién abierto con menos de un año Iberostar Grand Packard, que fue un hotel de la década de los 50, bueno, no, de antes, de la década de los 20, 30, 40, cuando realmente estaba Cuba dentro del mandato americano. Que bueno, se cayó, se ha recuperado la fachada original del hotel y bueno, ahora es un hotel de lujo también. Luego tenemos el Palacio Cueto, que se ha abierto, es un hotel en la Plaza Vieja, dentro de la cadena Baguanex, con el concepto de los hoteles boutique del centro histórico que conocemos desde hace muchos años y la verdad es que ha quedado francamente bien. Tiene una terraza arriba maravillosa con unas vistas de toda la zona del lado de la bahía, del otro lado de la bahía, muy bonitas. En cuanto a las playas, pues se inaugura el Valentín Cayo Cruz, que es un callo que no se explota hasta el día de hoy. Este va a ser el primer hotel desde la callería de Jardines del Rey. Y bueno, tenemos hoteles, también se han abierto el Gran Astor y el Aston Fiesta, que es decir, es un mismo hotel pero con dos secciones, una sección el Aston Fiesta de solo adultos y la otra el Gran Aston de zona familiar. Sí, es un mismo hotel con dos conceptos diferentes en lo que es la zona de Cayo Las Brujas, que hasta ahora en Cayo Las Brujas, que es la zona de Cayo Santa María, es decir, uno de los pequeños cayos dentro del conjunto que llamamos Cayo Santa María. En Cayo Las Brujas solo había hasta ahora un hotel pequeñito de gaviota, un hotel que operaba bajo la categoría, bajo solo alojamiento y desayuno, con opción de pensión completa, pero en una forma muy modesta. Sí, esto ya viene siendo un hotel realmente todo incluido, con otro tipo de cosas. Manteniendo una arquitectura pequeña, manteniendo determinados parámetros, pero bueno, un poquito más cuidado. Tenemos en el país también la cadena Agnasana, que bueno, son los que todos conocemos, que hay muchos en Asia de muy buena categoría, pues también están en Cayo Santa María ahora. Iberostar pues también ha hecho una apuesta importante este año, ya un poco reorganizado todas sus marcas y varios de los hoteles Iberostar en el país ahora tienen la categoría de Iberostar Selection. El Iberostar Selection Holguín también se inaugura ahora. Y bueno, tenemos Pestana, Gran Mutu también, que es una cadena árabe, que está en Cayo Santa María y está en Cayo Coco, Cayo Guillermo también. En cuanto a temas un poco dentro de la ciudad de La Habana, también hace unos años pues se abrió un proyecto muy interesante, que es la Fábrica de Arte. Igual algunos ya lo han oído, otros no. Intentamos que todos los clientes vayan. Es un proyecto cultural sin ánimos de lucro dentro de lo que era una fábrica de aceite cubano.
que se reconvirtió con los hijos de unos grandes músicos cubanos y decidieron invertir todo su legado en hacer este proyecto. A día de hoy son como multiespacios dentro de lo que es esa gran fábrica. Y bueno, un poco dentro de ese mismo sitio pues tienes un gran concierto de rock, tienes un concierto de salsa, tienes una zona de cine, tienes una zona más tranquila, más chill out, tienes otra zona de galería fotográfica, otra zona de galería de arte. Es una gran zona que está en el Vedado, se llama Fábrica de Arte, y yo creo que es muy digno de que todos los clientes, todo el que pueda ir, vaya. Solo funciona de jueves a domingo, muy por la noche. Y ahora está empezando un proyecto que se llama el Corredor Cultural de la calle Línea. La calle Línea, históricamente, de la ciudad de La Habana fue una de las calles más importantes durante la época republicana en cuanto a cultura y demás. Y bueno, se va a recuperar todo lo que fueron los teatros de esa zona para que, bueno, primero remodelarlos físicamente y luego recuperar toda su oferta cultural. Esto es un proyecto que se prevé, según vine, de 2022 y bueno, tiene un apoyo muy, muy importante de la Comunidad Europea, con lo cual hay fondos y esperemos que todo funcione, ¿no? Pues por mi parte un poco esa es la idea general.